algo intocable. Como yo no creo eso, pues yo me puedo reír de los propios poemas y de todo. Él es muy teatral para hacer esas vainas. Entonces uno cuando lee la poesía de él, vos nunca sabes cuándo te está mamando gallo. Vos no sabes ese man en qué punto se está riendo de la vida, si es muy serio, qué posición tiene. Es muy hermético en eso, como es en su producción y sus cosas, también lo es con la vida. Entonces vos sabes que él tiene mucho humor. Y es un humor para todo guardado. Yo creo que ese tipo vive muerto de la risa de todo el mundo y de todas las cosas. Tiene un humor que no procede ni del juego de palabras, ni de la paradoja, ni de ninguna de esas técnicas tradicionales de hacer humor, ni de la exageración, sino de la forma tan literal que transmite la realidad, que suele ser una forma de hacer reír a la gente. Cuando se dicen cosas tan verdaderas y tan verdaderamente y tan directamente, la reacción es la risa. Muchas veces es de simple desconcierto frente a la aceptación misma de la realidad. La digestión de la pulpa del coco demora 40 días. La digestión de la pulpa del coco demora 40 días y 40 noches. Ni mucho, ni poco. Al plátano hartón de cáscara roja le falta 1 grado para ser veneno. Compadre, no coma coco. Si se ha comido banano y se toma ron, muerte segura. Nadie comió, ni yo tampoco. La pepita de la pitaya, si la comes, no la muerdas. Si la muerdes, no la tragues. Si la tragas, allá tú. La pepita de la granadilla, si la tragas, se te embucha. Para que no se te embuche, mejor que no comas mucha. La pepita de la granada no es como la de la granadilla. La pepita de la guayaba no es como la de la granada. Y la pepita de la papaya no es como la de la guayaba. Es como la de la papayuela, pero más dulce. Si es más dulce, es más sabrosa. Si es más sabrosa, es más cara. Para que no sea más cara, no compre papaya ni compre nada. La pepita de la guanábana es como la de la chirimoya y ambas son como la de la calabaza. Cuando a uno le dan calabazas, no le dan chirimoya ni le dan papaya. No todos los poemas sirven para leer en voz alta. Hay poemas que se escriben para leerlos en voz alta, otros poemas no se prestan para eso. Algunos de ellos los he hecho específicamente para ser leídos en público y por ese motivo esos poemas tienen una recepción especial en un recital, en una lectura pública. Hay algunos poemas que se podría decir favoritos del público en general, porque a veces se solicita esos poemas específicamente, pero es que el poema es como una canción. Una vez en Caracas, el escenario no estaba dispuesto para un recital como yo lo había solicitado, y entonces yo tomé un micrófono para leer un poema. Alguien del público gritó, ¿va a cantar? Y le dije, sí, estamos cantando, la poesía es canto, y cantamos. La poesía tiene mucho de teatro, porque eso está en los orígenes de la poesía. Y especialmente si se procura que el poema llegue a algún lector o a algún público, el poema debe tener en sí mismo algún interés, algún encanto, algún gancho para captar la atención de ese público, y por lo tanto es teatral. Y según el tipo de lectura, por ejemplo, él le puede poner otra puntuación.
O sea, si va a leer para 5 personas, si va a leer para un auditorio, la puntuación es distinta. Inclusive él la maneja mentalmente y a veces la pone, eso yo lo he visto. Cuando él fue a Caracas, como iba para un auditorio grande, él ponía otra puntuación, él ponía unas especies de comas invisibles para hacer unos énfasis que el poema no los tenía. Creo que voy a poner todos los poemas que he hecho en versículos y en versos, ponerlos en forma de prosa, porque el lector de hoy se asusta cuando se le presenta un texto en forma de un poema. Consideran que leer poemas es muy difícil y que no saben o no tienen la preparación para leer poemas. Si tú estás en mi casa, no puedo yo decirte nada que te hiera, ni en lo más leve, porque estás en mi casa. Si yo estoy en tu casa, no podré decirte nada que te hiera, así sea levemente, porque estoy acogido en tu casa y sería casi un delito de mi parte. No tengo para señalar unos autores preferidos, pero en una época cuando empecé a escribir se leía, o yo leí mucho, a Germán Gess, a Tomás Mann, a los autores que en esa época estaban llegando traducciones en español, Camus, Sartre, que fueron autores muy leídos en la época del nadaísmo, y también otros más amables como Tagore, que conserva aún vigencia, algunos poetas españoles, siempre he considerado, en contra de la opinión de otros poetas, que Lorca es un gran poeta, me gusta todavía leerlo. En fin, una biblioteca es como una panadería. Ahora quieres bizcocho, después quieres galletas y luego quieres un rollo. Los poemas de la ofensa, 1968. Extracto de poesía, 1982. Sombrero de ahogado, 1984. Poemas de tierra caliente, 1985. Selecta, 1987. Método fácil y rápido para ser poeta, 1995. Poemas principales, 2000. El ensayo en Antioquia, 2003. Cuando viví en pueblos de Antioquia en la época de la primera violencia, trabajé algunos meses en varios pueblos en el ramo administrativo. Y una de las cosas que resultaban más impresionantes era, por un lado, la gente herida a machete, y por otro lado, tener que desenterrar después de 40 días a alguien para hacer una diligencia relacionada con un sumario que nunca iba a concluir en nada. Esas son cosas dramáticas y terribles de la violencia de esa época. En el pueblo donde me crié, todas las casas eran blancas, todas las puertas eran verdes y los zócalos de siena. Todas las vacas eran blancas, los gatos eran grises. No había sino 2 colores para los caballos y todas las mujeres eran amarillas. No había mujeres negras. En aquel pueblo, lo único de color negro era la sotana del cura y los zapatos de la gente. Los gallinazos eran blancos.
Todos los árboles y las plantas eran verdes. Si daban flores rojas, los habitantes no tenían la culpa del mal gusto de la naturaleza, que pone los colores uno junto a otro, sin detenerse a considerar su efecto ante nuestra vista. Todos los chicos escribían con tinta violeta y se manchaban las manos, pero yo escribía con tinta verde porque quería ser Pablo Neruda. En total no había sino 12 colores en todo el pueblo, y cuando aparecía el arco iris era como si llegaran los gitanos. En Itagüí leí un poema, Memoria de los colores pintados. Estaba presente el alcalde y se retiró porque se sentía aludido por algunas partes o fragmentos del poema que se refieren a una situación política que Colombia ha tenido toda la vida con los partidos. Sin embargo, en Caracas recientemente leí en un auditorio el poema sobre los testigos de Jehová, y después se me apareció un señor y me dijo: yo soy testigo de Jehová, pero no estaba bravo, estaba muy sonriente. Pero a veces es que el poema en algunos casos necesita ser ofensivo para que produzca un efecto que se busca. Hubo una vez en que ese pueblo de los 12 colores se vio pintado todo de un solo color, porque fue obligado a pintar todas las casas azules, y los perros azules, y los gatos azules, y los caballos azules, y las vacas azules, y las personas tenían que ponerse corbatas y pañuelos azules. Y además había que hacer ondear banderas azules por todas partes. El azul cubrió la tierra de tal modo que el cielo empalideció. Historia de un pueblo, y el que olvida es como el que está muerto. En los poemas de Jaime Jaramillo, la política y la violencia que se ha padecido en Colombia no está ausente. Está bien presente, pero de una manera como muy irónica y distante. Ahí aparece el humor de él, el humor y la distancia con la que ve a los movimientos políticos de izquierda o de derecha en Colombia y en América Latina, como proponiendo una, si es que los poetas proponen algo, una lectura risueña de nuestra realidad política, una lectura sarcástica, desdeñosa, pero al mismo tiempo muy adolorida de lo que nos ha pasado, de lo que él padeció en su infancia, en la década de los 40 o 50, cuando la primera violencia colombiana, por lo menos la primera que a él le tocó, la violencia entre liberales y conservadores. El papá él fue profesor, entonces estuvo por varios municipios y él fue interno, entonces a él le tocó recorrer varios sectores de Antioquia, conocer muchas cosas de Antioquia, y le tocó la parte de la violencia, y yo no me imagino a Jaime siendo inspector de policía en una época de violencia, y verlo uno pues armado y todas esas cosas. En el puente de Bolombolo me atuve a conversar con gentes que pasaban, con un amigo, con la noche solitaria. El puente de Bolombolo desaparecerá bajo las aguas de una presa, y con él todas las casas y las grandes bodegas de techo de zinc.
Solo el nombre de Bolombolo perdurará en los poemas de León de Greiff, quien tuvo el privilegio de ver nacer el puerto cuando se construía el ferrocarril. El olor de la hulla desapareció con los trenes, solo quedan las putas que desaparecerán bajo las aguas de la presa, con los billares patas arriba, los restaurantes de caliente sopa y mi revólver de inspector de policía. Por el puente de Bolombolo perseguía un bandido una noche. El bandido se arrojó al río. Hice un disparo al aire para poder ir a tomar cerveza con el teniente y conversar del asunto. Que él también denuncia la violencia de la tecnología, la violencia de los imperialismos, la violencia de los abusos de los ricos con los pobres. Es decir, él es muy explícito en eso, no tiene ningún pudor, entre otras cosas es uno de los valores, ser tan directo. Es decir, ¿qué es esto de que es más importante un automóvil que una persona? Dice en algún poema, sería mejor ser automóvil. Ese grito contra el culto al consumo y contra el culto a los objetos, ese grito contra las formas de vida que tratan de imponernos, de que se repartan este país porque ya lo acabaron. Todo eso es muy reiterativo, sobre todo en Sombrero de Abogado y en Poemas de Tierra Caliente. Varios de los poemas que he publicado tienen motivos históricos, bien sea relacionados con la violencia, la primera violencia que me tocó vivir, bien sea relacionados con lugares, con asuntos de la historia de Colombia, con acontecimientos vividos o sabidos. Yo creo que él recoge también partes de la tradición colombiana y antioqueña de la poesía, no solo por sus compañeros nadaístas o por su amigo de infancia y juventud Gonzalo Arango, sino sobre todo por los dos más grandes poetas antioqueños, León de Greiff y Porfirio Barba Jacob, que están en sus obras, presentes incluso con nombres y apellidos. Recoge esas temáticas del río Cauca, de los relatos de León de Greiff. Viví algún tiempo en la orilla del Cauca, en Bolombolo, en Ansá, en Bolombolo donde también había estado en su época León de Greiff, y es verdad que allí se encuentran temas muy importantes para el que quiere escribir algún poema, porque hay algo extraño, algo exótico, algo único, o había en ese tiempo. Claro que el paisaje del Cauca ha cambiado mucho, porque anteriormente estaba todas esas montañas llenas de palmeras. Hoy en día no encuentras una, todas se acabaron. Vino con esos poemas cargados de río Cauca, cargados de frutas, cargados de las reminiscencias de esa infancia de él en el cañón del Cauca, de ese cañón que se vislumbraba desde Altamira, la tierra de Jaime, de sus recuerdos juveniles de inspector en Bolombolo. Entonces ese libro está cargado de trópico, está cargado de frutas, está cargado de la corriente del río Cauca, de Palomo, el caballo con el que él atravesaba el río Cauca. Bajábamos mi caballo y yo 2 veces al año hacia el río Cauca. De las altas montañas bajábamos y al amanecer divisábamos el río entre piedras negras y palmeras, y era una gran alegría ver este río. Viajábamos de noche con la luna de agosto y con las lluvias de enero en enero, pero mi caballo se sabía el camino de memoria o lo inventaba,
él que veía, porque yo no veía nada. Yo tenía 13 años, mi caballo tenía 5. Éramos muy jóvenes para andar solos por ahí. Qué amigazo era mi caballo, más inteligente y más instruido que yo. Y sin embargo, era yo el que llevaba las riendas del freno, solo por ser el hijo del dueño del caballo, como siempre sucede. Pero yo le ofrecía pedazos de panela en mi mano, mirándolo de frente, y nunca cometí la torpeza de vaciarle una botella de cerveza en la testa coronada por sus 2 nerviosas orejas. Yo lo llamaba por su nombre y apellido, y él venía a mí con un suave trote amoroso. En los temas de Jaime Jaramillo Escobar vamos desde lo más terrenal, tropical, telúrico, de poemas étnicos, sobre todo la presencia de los negros es muy fuerte, con el ritmo y la alegría de vivir y el erotismo y la corporeidad de los negros, hasta ese contacto muy sensual con la tierra y con el paisaje antioqueño. Llovió, aumentaron las aguas, las quebradas fuera de sí saltan por encima de los puentes, se derrumban los taludes, se desprenden las peñas, se descuajan grandes árboles sobre la tierra revuelta por la tormenta. En toda aquella región entre Tulio Ospina y Cangrejo, sobre el ferrocarril troncal de Occidente. Llovió y el río lleva los restos del desastre, náufragos maderos, animales fúnebres. ¿Acaso un ahogado solitario en la vastedad del anochecer? Huyendo de la violencia en el suroeste antioqueño, llegué a Medellín en junio de 1951 y permanecí hasta mediados de 1953. Regresé en febrero de 1985 y desde entonces trabajo en el taller de poesía de la Biblioteca Pública Piloto. Sí, esa palabra creación ahí puede sobrar, porque eso es una editorial y los editoriales los escriben muy rápidamente, no tienen mucho tiempo de calcular palabra por palabra minuciosamente. Pero yo creo que eso no es obstáculo como para entender que es todo el que quiere dominar, ni siquiera es capaz de dominar su propia cabeza, dice el psicoanálisis, o sea, eso viene de las teorías de Freud. Por ejemplo, nos lleva muchísimos textos, cada 8 días nos puede llevar 2, 3 textos de autores distintos. Y todo el mundo, cuando uno lee eso, esa vaina, es como cuando uno lee la poesía de Jaime un poquito, uno dice, bueno, ¿dónde está la poesía? Esto me gusta, pero ¿qué configura esto, poesía o no poesía? Cuando se inició el taller en la Biblioteca Piloto, se pensó que si resultaba un buen poeta, con eso estaba justificado el trabajo. En realidad, no solamente han resultado buenos poetas, sino también muy buenos escritores. En este momento, por ejemplo, hay 3 escritores en el taller de poesía, no poetas, sino escritores en prosa, narradores, que tienen obras maestras muy importantes, que algún día, cuando se conozcan, creo que serán reconocidas. Es capaz de pasarse semanas con un grupo de muchachos y muchachas a quienes les interese la poesía y que les interese vitalmente, no por figurar en ninguna historia de la literatura o de la poesía, sino porque lo sienten como un lente para vivir la realidad. Y ese ha sido el éxito de Jaime en sus talleres. No se puede decir cómo se escribe un poema. El poema
se escribe cada vez de un modo distinto. Siempre hay que inventarlo. Cuando existía la preceptiva literaria, había la manera de hacer sonetos, de hacer odas, de hacer las diversas formas poéticas de ese tiempo. Pero hoy en día la poesía hay que inventarla cada vez, y esa es la dificultad. Bueno, para hoy quedaron varios anotados para leer sus trabajos. Quedaron Juan Guillermo Valderrama, Javier Gil, Alejandro Albán, Sergio Adrián, Jorge Iván. Jaime siempre ha manejado la teoría y la defiende además de que cada escritor tiene su propia gramática, su propia puntuación. Y dentro de eso llega la discusión, pero entonces hay una necesidad de conocerla para podérsela brincar. Cuando se vaya a publicar un libro tuyo, tienes que exigir que te den las pruebas para corregirlas tú mismo. Porque si un corrector de esos que hay en las editoriales mete mano en tus textos y te cambia lo que tú con tanto cuidado has hecho, te lo daña por completo. Además, que el propio autor corrija sus textos es una obligación legal. Yo tuve un disgusto en una ocasión con un editor porque no me quisieron dar los textos para revisarlos, que ellos tenían allá correctores mejores que yo, y entonces salieron muchos errores en el libro, errores inconcebibles porque yo entregué un disquete. No tendrían por qué salir errores, pero los correctores son los que cometen los errores porque ellos manejan una gramática elemental de escuela primaria. Ellos no saben que hay otra gramática distinta que es la del escritor, o no lo aceptan. Están en una campaña de pureza del idioma, lo cual es completamente absurdo, irracional, porque es imposible conservar la pureza de un idioma, menos la del español, que se subdivide en tantos dialectos. Nosotros hablamos un dialecto del español. Él tiene un grupo de amigos, que son los pelados del barrio Florencia, que son pelados que no pasan de 22 años. Y con ellos él los invita a almorzar y camina en la ciudad y le conoce la rumba a los pelados, le conoce la música que hacen. Y los pelados tienen como una especie de finca de descanso, la casa de Jaime. Entonces cada tanto simplemente lo llaman, le dice, vamos para allá. No le preguntan si los puede recibir, sino, Jaime, vamos para allá. Y Jaime a cada uno, porque él en su orden, que vos más o menos sabes cómo es de meticuloso él para sus cosas, a cada uno le tiene un cepillo de dientes marcado. El Chino, Ronald, Gonzalo, entonces vos ves esos cepillos de dientes que él le ha regalado a cada uno para que estén allá. Y entonces esa se retroalimenta él con nosotros, pues los del taller. ¿Qué vamos a ver, Jaime? Este es un ballet que probablemente te va a gustar, vamos a colocarlo. Me lo trajeron recientemente de España. Muy bonito. La poesía no es música, pero sí tiene un ritmo, y la prosa también tiene un ritmo, y la vida tiene un ritmo. El tamarindo Hay es la muchas frutas que más me gusta son porque es de negros. y de Dios tierra caliente. les dio a los El negros tamarindo es la un tierra tronco caliente de árbol y las copudo frutas porque completamente Dios tiene predilección por los negros. Eso es evidente. Solo los negros lo pueden coger. El Porque musgo y el no es mamey fruta de son frutas de blancos. negros Y el zapote también. Tenemos un grupo adicional en un barrio, en el barrio Florencia, en un colegio, que tiene otra forma, otra didáctica, pero que también nos ha resultado muy interesante con jóvenes de ese sector. Fui a la mansión. Faltaban 5 minutos para las 12 de la madrugada y estos pasaron en un suspiro. Todo sucedió como antes, el órgano, la bestia,
pero la luz no se apagó. Eso perturbaba mis planes, pues según el texto, aquel engendro de Satanás solo podría morir en la oscuridad. La bestia aterrizó mirándome fijamente con sus ojos amarillos mientras avanzaba hacia mí.